Litigio sustantivo. El foro pensado para orientarte sobre tus obligaciones y derechos legales en la equidad de la ley. Litigio sustantivo. Tu deber, tu derecho, tu derecho, tu deber. Con el licenciado Francisco Vázquez. Bienvenidos a Litigio Sustantivo, tu derecho, tu deber, tu deber, tu derecho. El espacio pensado para orientarte en la solución de tu problema jurídico. Hoy nos acompaña la maestra Cecilia Camarena. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cecilia? Hola, gracias por la invitación. Gracias. Pues Ceci, amigos, es muy sabido por todos porque lo hemos vivido que esta contingencia de salud vino a cambiar todas las dinámicas. Entre algunas de ellas, la educativa. Los alumnos que dejaron de ir a la escuela, que se quedaron en clase para tomar las clases vía digital, vía plataforma. Los maestros, que también fue un cambio de dinámica diferente. Y Ceci, la pregunta es, ¿qué se aprendió y qué se tuvo que desaprender con esta contingencia en el ámbito escolar? Se aprendieron muchas cosas. Primero, a romper estructura, ¿no? A romper la estructura, a dar el paso a la tecnología totalmente. Se vieron diferentes escenarios, ¿no? Podemos hablar de la escuela rural, que ve un escenario distinto, donde los maestros tuvieron que hacer guías de estudio para llevar a los estudiantes. En el medio urbano, bueno, ya a lo mejor ya con el medio de internet, pues se tuvo las clases en línea. Y en los diferentes niveles educativos fue un reto para todos los docentes enfrentar esta situación. Imaginemos a un niño que va a entrar al kinder de 3 años y tener clases en línea. La verdad fue un reto tremendo. Si fue un reto para los de media superior, que ya son jóvenes a lo mejor de 15 a 18 años, que fue esta situación de adaptarse a nuevas circunstancias. Ahora, si vemos, eso es en la parte a lo mejor del aprendizaje. En el aprendizaje, bueno, ahora ya la Secretaría ha dicho que tenemos un rezago, obviamente, porque no se han desarrollado ciertas competencias que se adquieren por parte de los estudiantes para cuando están de forma presencial, ¿no? ¿Cuáles son esas competencias que no se lograron desarrollar o habilitar con esta contingencia? Bueno, todavía no se ha hecho como una evaluación general, digamos, como para decir, estas son lo que no se ha avanzado. Pero así a bote pronto sería la redacción, la lectura y la comprensión, la escritura, ¿no? En caso de básica, educación básica en los primeros años. Ya más adelante podríamos hablar hasta del vocabulario, ¿no? A lo mejor ya chicos de secundaria y media superior que decimos ya estaban como más encarrerados, ¿no? En una estructura de aprendizaje. Bueno, en este caso nos hemos dado cuenta los docentes que no tienen un vocabulario, se perdió. Muchas palabras tú estás explicando la clase y no te la comprenden. ¿Por qué? Porque estaban encerrados en su medio, como yo les digo, platicaban con sus padres, ¿verdad? ¿Y con quiénes más platicaban? Por redes sociales con sus amigos. Y todos sabemos cuál es un vocabulario de un joven en redes sociales, ¿no? O sea, palabras abreviadas, sí, etcétera. Entonces, son cuestiones en las que cortan el aprendizaje. Entonces, tan solo con ese ejemplo podemos darnos cuenta que ahí y ahora en la redacción, ahora en la lectura, que no se llevó un seguimiento, que no se visualizó al alumno directamente por parte del maestro. Entonces, yo te puedo decir que inclusive ahorita a los alumnos que ya estuvieron asistiendo a clases, tú los pones a leer frente a los demás y se ponen nerviosos.
solo para leer, y a lo mejor chicos de secundaria y de media superior, que Y ya la serían comprensión no se diga. los más altos, ¿no?, de la educación obligatoria, y la comprensión, ahí también es el problema. Entonces hay que trabajar bastante para ir teniendo ese cadeneo, digamos así, entre nivel educativo y nivel educativo, para que se vaya dando ese acompañamiento. Viene un reto tremendo para la educación. Otro aspecto que también hemos visto es que los alumnos entraron en depresión. Algo interesante, porque la idea es que tienen más amigos virtuales, pero los tienen, y que ahora a los jóvenes les pega, les afecta que no tengan un like, que los dejen en vistos. ¿Cómo ustedes como maestros detectan, perciben, pero a su vez les bloquea ese aspecto de aprendizaje, ese aspecto de enseñanza? Sí. La parte socioemocional es básica para un adolescente o para un niño. Digamos, ya en la etapa de los adolescentes, en ese momento es cuando más tratan de socializar, de tener amigos, ¿no? No nada más es la parte de redes sociales, pero ahora nos dimos cuenta la necesidad que ellos tienen de interactuar personalmente, y ellos mismos lo valoraron. Ahora también sabemos, y creo que tú lo comentaste en algún programa, que se habían disparado los índices de violencia familiar. Entonces, eso también sabemos que muchas veces la escuela también es el refugio para el alumno, y es el refugio y el apoyo socioemocional, no nada más de sus compañeros, sino también de la parte de docentes. Entonces, esa parte se perdió. Entonces, al estar encerrados, literalmente, en un solo medio, sin poder salir o sin poder interactuar, entonces sí causó esa inseguridad. O sea, ahora podemos ver alumnos que son inseguros, inclusive que a lo mejor en algunos casos se han detectado problemas de suicidio, que quieren hacerlo, sí. O sea, que pueden ser, que no se sienten seguros en su propia casa porque a lo mejor tuvieron esa violencia. Entonces hay muchos parámetros que se pudieran medir con respecto a la parte socioemocional. ¿Qué es lo que ha hecho la escuela o qué es lo que hacen los docentes? Son programas de tutoría. Entonces, en cada nivel educativo de la educación obligatoria se tienen diferentes programas de tutoría, y en algunos casos inclusive ahí está la psicóloga en la escuela. O por ejemplo, para los casos de educación especial que se tienen, de esos chicos que tienen déficit de atención y otras situaciones de aprendizaje, tienen la parte de USAER, donde también les apoyan. Entonces todos esos mecanismos ahora les van a dar fortaleza para que puedan continuar. Y también los maestros pues ahora deben de replantearse, deben de hacer ese diagnóstico primero, diagnosticar, ver cómo están sus estudiantes para poder cambiar estrategias. Y no nada más es la parte de aprendizaje, sino la parte socioemocional. Entonces yo ahorita te puedo decir que todas las escuelas están aplicando algún programa de tutoría especial para estas circunstancias. ¿Y los maestros? Y los maestros. ¿Cómo apoyar o cómo el maestro debe de desaprender? Porque lo más difícil no es aprender, es desaprender las estructuras que ya estaban establecidas y que esta pandemia desde un poquito antes ya se venían cuestionando. Ceci, para los maestros, ¿qué les estaría sugiriendo para reestructurarse y adaptarse con las nuevas habilidades y destrezas, nuevas competencias, para poder transmitir el conocimiento a los estudiantes que ya son digitales, que ya son otros elementos con los cuales el maestro no contaba, pero que tiene que adquirir para poder transmitir su clase? Bueno, en primer lugar, yo creo que la parte híbrida ya se quedó. O sea, es decir, los programas de estudio no estaban adaptados para que se tuvieran clases remotas, sino que estaban adaptados para presenciales. Entonces ahora que el maestro tuvo que crear estrategias para hacer clases remotas y prepararse para contingencias, porque todo fue como contingencia, ahora haz esto, haz el otro, ¿no? Entonces todo fue una contingencia. Creo que eso debe de seguir, debe de permanecer. No podemos eliminar, aunque estemos en presencial, no se puede eliminar lo digital, lo tecnológico. Al contrario, tiene que sumar ahora a todo el aprendizaje que se va a realizar dentro del aula.
Entonces, ¿qué es lo que ya se está aplicando en muchas escuelas también? Es esta parte de darle continuidad, de no perder las plataformas que ya se habían adquirido, sino continuarlas. Nada más es adaptar las planeaciones. En este caso los docentes hacemos guías didácticas, hacemos planeaciones, la estructura de la forma en cómo tú vas a preparar tus clases para ir combinando. Yo creo que ya no podemos regresar, ya no se puede regresar a lo de antes, a que solo el maestro se ponga en esta parte oradora. De hecho, ya no se venía trabajando así, sino que siempre el alumno tiene que ir realizando a través de proyectos, a través de diferentes actividades y diferentes estrategias que impone el maestro ahí. Bueno, pues el aprendizaje, ir aprendiendo. Y el maestro lo que hace, ya no se ve esa figura del maestro que llegaba y te decía todo lo que sabía. No, ahora el alumno tiene que ir descubriéndolo. Entonces eso también no lo debemos de perder de vista. Por cierto que ahora lo ha dicho la Secretaría de Educación Pública también, que ahora vamos a llamar aprendiente, ya no alumno, sino aprendiente. Okay. Y el maestro es el que solamente lo va a acercar al conocimiento. Que es todo un cambio, porque estamos habituados a que todo nos lo digan y queremos un examen de pregunta y respuesta. Pero además, Ceci, otro punto fundamental, ¿qué nos puedes decir de los papás? ¿Hasta dónde los papás influimos de manera adecuada o inadecuada en la educación, en el crecimiento de nuestros hijos? Pues los papás influyen en todo. En todo. Y también habría que ver, o sea, hablar de los papás de manera general, más bien no me gustaría, sino hablar por nivel educativo, ¿no? Si es el papá del niño del kinder, ¿no? Del que apenas va entrando, ese papá es sobreprotector, esa mamá es sobreprotectora, su hijo no hace nada, es muy bueno, todo, ¿no? Y además se pone hasta a veces a la defensiva con los maestros. Y entonces aquí es la situación que debe de ver que su hijo no ha socializado y que le va a costar mucho más trabajo, porque el preescolar es para eso, para socializar. Entonces creo que debe de ser accesible ese papá en ver qué es lo que va a enfrentar su hijo. Ver, no cerrarse a que mi hijo no hace nada, es muy bueno porque en mi casa no muerde, no pellizca, no le hace nada a nadie. Porque pero ya entra al ni kinder, siquiera habla, no habla porque todos se lo están proporcionando. Todos se lo dan. Y ya cuando entra al kinder, claro. No, él no pellizcó, él no hizo esto. Entonces, digamos, cada papá va teniendo ese proceso en el crecimiento de sus hijos. Y entonces ahí más bien es ir adaptándose. El papá se tiene que ir adaptando a ese proceso de crecimiento y también muy atento a los cambios que sufre el hijo en el crecimiento. Es decir, ya cuando ya están en quinto de primaria, por ejemplo en la primaria alta, ¿no? Sí. Que conocemos así, bueno, cuando ya están ahí, ya los chicos ya también ya se empiezan a hacer ojitos, aunque no creamos, desde la primaria ya se hacen ojitos, ya empiezan esos cambios distintos. Y también empieza la hormona fuerte, y ¿qué me ves? Y ya cuando entran a la secundaria igual, pasa un compañero y lo toca así tantito con el codo, y ¿qué me ves? ¿Y por qué pasaste? Y todo. Y el papá a veces no acepta esas circunstancias. No digamos, en la parte socioemocional, ¿no? Hablando en esa parte. Sí. Porque muchas veces los papás, hay muchos papás que sí exigen al chico, ¿no? El número de calificación. Buena calificación. Es más, al hijo que te puede dar más le exiges más. Y al que no te da tanto dices, bueno, pues ya pasó, ¿no? Bueno, pues lo que se alcanza el 7, ¿no? Que debería ser una estrategia diferente. Exacto. Habilitar las habilidades y capacidad. La capacidad la tienen todos los hijos, las habilidades y destrezas. El que da menos hay que encontrar cuál es su habilidad y su destreza para impulsarlo y no crearle un estado de confort. Exactamente, entonces eso es lo que tiene que ver el papá. Lo que tiene que ver es adaptarse. A ver, este hijo no me está dando el rendimiento, ¿por qué? Primero preguntarnos por qué y luego buscar ayuda. Porque nosotros en primera no nacimos aprendiendo a ser papá, no hay una escuela de papás. Y segunda, pedir ayuda. Muchos papás les cuesta mucho trabajo decir, sí, hay que ir al psicólogo. Es que mi hijo no está mal, es que mi hijo no tiene nada, ¿verdad? Esa sobreprotección. Y no nos damos cuenta que llevarlo con una persona
que ha dedicado su vida a estudiar el comportamiento de los chicos o el comportamiento humano, te puede ayudar a ver que también tu hijo tenga buenos resultados. Claro. Entonces aquí es el equipo, ¿no? Siempre se ha dicho, la escuela no va sola, sino que los padres de familia son fundamentales en el crecimiento de los chicos. Hay padres de familia admirables que apoyan, y si el chico tiene problemas, pero hay padres que también están metidos en sobrevivir, en llevar dinero a la familia, en trabajar, y entonces si la jornada laboral se lo permite, convive con el hijo, y si no se lo permite, el hijo lleva su vida aparte. Ceci, público, muy interesante todo esto, pero Ceci, ¿qué esperamos para los alumnos, para los maestros y para los papás, el que ahora, regresando de este periodo vacacional, se refiere que ya todos regresan a clases presenciales? Sí, en esta parte, bueno, ya en las zonas rurales ya estaba la mayoría en presencial de forma general, porque los grupos son pequeños. Lo que pasaba, sobre todo en el medio urbano, es que los grupos son muy numerosos. Entonces sabemos que en las escuelas hay grupos de 50 alumnos, 60 alumnos, 44 alumnos a los 40 alumnos. Ya es bueno que ya una escuela tenga un grupo de 40, ¿no? O sea, ya es bueno en el sentido de que no hay tanta gente. Pero entonces se estaba trabajando en bloques. La mitad del grupo iba en una semana o la mitad del grupo en otra semana, o depende, cada escuela hizo como su planeación, y algunos iban unos días, otros días. Ahora ya todos, esos 50 alumnos de ese grupo, digamos, van a estar todos juntos. ¿Qué se tiene que hacer? Seguir respetando las medidas de sanidad. Las escuelas, inclusive muchas, implementaron ya los lavaderos en la parte de afuera, llegar a lavarse las manos, el alcohol en gel, a la hora de la comida, inclusive se hicieron algunas escuelas, cambiaron los recreos, los recesos, y entonces hicieron 3 recesos y los espaciaron para que ya toda la comunidad escolar no estuviera reunida al mismo tiempo, sino irlos separando. Entonces, en esta situación va a funcionar. Bueno, muchos están muy emocionados, inclusive los alumnos decían, ya vamos a regresar, ya vamos a estar todos juntos. Sí, simplemente no hay que perder de vista la forma de sanidad, y yo creo que va a ser muy conveniente para el crecimiento socioemocional y de aprendizaje de los alumnos, porque también el maestro se estaba, repetía la clase. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, un maestro de secundaria o de bachillerato que tenga 6 grupos. Si el grupo se dividió a la mitad, entonces tenía 12 grupos, digámoslo así, 6 grupos atendía en una semana y a la otra semana otros 6 grupos. Entonces su clase la repetía 12 veces, la misma clase. Y además tenía que dar todo lo que más podía, porque porque hay una semana donde trabajaban en línea. Entonces tenía que dar toda la orientación posible para que el trabajo que dejara a aquellos que van a estar en la semana trabajando de forma autónoma, entonces no tuvieran alguna duda, todo quedara bien. Entonces ahora todos al mismo tiempo, pues va a ser un beneficio, inclusive hasta para el vocabulario que mencionábamos, ¿no? Sí. Ya haya más interacción. Y me quedo el día de hoy con la palabra socioemocional. Socioemocional. Que es algo interesante para los alumnos, para los papás y para los maestros. Pues Ceci, te agradecemos mucho esta participación, y para ustedes, público, hay que estar preparados como papás, como maestros, pero también ustedes como estudiantes tienen el derecho a la educación. Sean responsables, tienen que estudiar, tienen que prepararse, tiene que haber una superación profesional, una superación en la educación, y sí hay que fortalecer para no caer en depresión, no hay que caer en conductas inadecuadas, y sobre todo visualizar, porque ustedes, estudiantes, tienen, como siempre se ha dicho, todo un futuro por delante. Ceci, nuevamente muchas gracias. Se despide de ustedes su amigo y abogado Francisco Vázquez, no antes invitarlos a que vean Litigio Sustantivo. Tu derecho, tu deber, tu deber, tu derecho. El espacio pensado para orientarte en aquellas situaciones, problemas que se presentan cotidianamente y que necesitamos una orientación. Síguenos, suscríbete y da like. Hasta luego.